tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar en sus hogares o ahí en el lugar donde usted nos escucha. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias porque ha terminado un día de nuestra jornada laboral y ahora pues dedicamos un tiempo a escuchar la palabra del Señor. Así que quiero invitarle para que hagamos una oración y meditemos en su palabra. Padre, en esta noche te damos gracias porque tus misericordias son abundantes, Señor. Padre, hemos tenido un día, una jornada, Señor, de trabajo, una jornada donde tu bendición ha sido sobre nuestras vidas, Señor. Hoy nosotros estamos en esta oportunidad, ya en casa, y queremos, Señor, abrir tu palabra y edificarnos, poner un poco de tiempo para ti. Deseamos, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra y que nuestras vidas sean edificadas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche quisiera que usted fuera a su Biblia y abriera ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 2, y los versículos 8 y 9. Aquí la palabra del Señor tiene como título, al empezar este capítulo, un buen soldado de Jesucristo. Cuando se habla de un soldado, sabemos que es una persona, un grupo que ha sido entrenado para soportar diferentes formas de ataques del enemigo. Un soldado está consciente de estas realidades y es entrenado para poder manejar su arma, es entrenado para poder soportar diferentes vicisitudes, clima, etc. Un soldado está preparado para ir a la batalla. Un soldado está entrenado para dejar a la familia. Un soldado está entrenado para pasar en algunos momentos difíciles e incluso de hambre. El Señor hace un llamado a nuestras vidas y que un soldado debe de estar preparado en todo momento. Al hablar de un soldado que está preparado para ir a la guerra, también debemos de entender que un soldado de Jesucristo debe de estar entrenado para enfrentarse también a los diferentes problemas que vengan a nuestra vida, a los diferentes problemas espirituales que tengamos. Dios nos ha capacitado y Él nos ha dado de su arma poderosa como es su palabra. Nosotros como soldados somos personas que debemos de estar atentas para poder enfrentar la guerra espiritual. Entonces podemos leer ahí lo que su palabra nos dice, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no
está presa. Hay algo que nos enseña este versículo. La palabra de Dios no está presa. Ahora, ¿por qué nos habla en estos términos la palabra de Dios? Porque el que se encuentra aprisionado es Pablo. Aquel hombre que entregó su vida y que le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre dispuso su servicio como un buen soldado y conocemos el listado que él mismo da, donde ha sufrido varias situaciones en su propio cuerpo, donde ha estado en lugares donde ha habido problemas para su vida. Lo han azotado, ha estado en aflicciones, lo picó una víbora, estuvo en ayuno, lo persiguieron y él dedicó su vida para ser un hombre con un buen servicio a nuestro Padre Celestial. Un buen soldado es aquel que hace su tarea por su país. Pero Pablo estaba consciente que su trabajo era para nuestro Señor Jesucristo y que aún estando él encarcelado, nos habla muy bien esta palabra, mas la palabra de Dios no está presa. Independientemente de los problemas que se pasen, la palabra de Dios tiene que continuar y siendo predicada para que llegue al corazón de aquellos que aún no le conocen, pero que también llegue al pueblo de Dios para edificar nuestras vidas. El apóstol estaba consciente del trabajo que debía de hacer, porque el Señor Jesucristo lo había llamado con un propósito, y esa palabra tenía que predicarse. Él estaba muy consciente de su llamamiento, y por eso es importante que nosotros podamos ver que la relación de un soldado que trabaja para poder defender a su país también es algo muy especial que nosotros lo podamos poner muy en cuenta y decir que somos soldados del Señor Jesucristo para estar en la disposición de poder trabajar para Él. No importa la situación que estemos viviendo, pasando, nosotros debemos de ser conscientes que el apóstol aquí, él no se está quejando en ningún momento por estar preso. Él lo que quiere es que la palabra de Dios se predique con toda libertad. En películas de guerra hemos visto que aún soldados que han perdido algún miembro de su cuerpo, aún así ellos hacen un esfuerzo por defender a su país. Aquí el apóstol se encuentra tras las rejas, pero está consciente que lo que debe de hacer es que la palabra de Dios siga predicándose, que esa palabra pueda hacer el efecto en aquellas personas que aún no tienen la esperanza que usted y yo tenemos. Aquí la palabra de Dios, estamos todos conscientes. Conocemos el versículo de Hebreos 4:12, que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros estamos conscientes de lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que la palabra de Dios es la que hace la obra cuando el Señor
la envía. La palabra de Dios nos dice que hará lo que Él quiere que haga en las personas. La palabra de Dios nos retorna vacía porque la envía con un propósito. Entonces vemos lo que la palabra de Dios es, viva y eficaz, no puede estar presa. La palabra del Señor lleva vida, lleva virtud. Esa palabra de Dios que sale de su boca lleva virtud sanadora, libertadora, haciendo la obra para la cual Él la envió. Por eso que cuando se ora por una persona, esta palabra es efectiva. Esta palabra lleva vida para poder obrar en aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil. Nuestro consuelo está en la palabra del Señor. Esa palabra que nosotros conocemos y que cuando nos fortalece en momentos difíciles es como un vaso de agua refrescante que se tome cuando usted tiene calor, o aquellas personas que han estado en los desiertos sienten algo refrescante, algo que sacia esa sed. La palabra de Dios es vida y no puede estar presa. La palabra de Dios es maravillosa y por eso el apóstol aquí nos deja bien claro que a pesar él de estar en prisión, no es un obstáculo para escribir o anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Si nuestro deleite es la palabra de Dios, si nosotros somos fortalecidos por la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 119 y versículo 25-28, nos dice: abatida está el polvo, está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Sustentar quiere decir que cuando nosotros comemos algo porque hemos tenido hambre, esa porción que comimos nos sustentó. Pero aquí debemos de saciar nuestra hambre espiritual y la palabra del Señor nos dice: susténtame según tu palabra. Si nosotros leemos el versículo 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Es decir, en los momentos de dificultad, en esos momentos difíciles, lo que nos va a sustentar es la palabra de Dios. El apóstol se encontraba prisionero y la palabra de Dios fue su sustento. Esperamos que también esa palabra llegue a su vida y usted sea consolado, usted sea sustentado con esta palabra que Él nos ha dejado. ¿Cuál es nuestra actitud ante las diferentes dificultades de la vida? Esta palabra debe de consolar nuestros corazones y de saber que si nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo y que Él pasó todas esas dificultades que nosotros vemos en su palabra y que ahora nos sirven a nosotros para ser fortalecidos. Nosotros debemos de tener esta palabra en nuestro corazón para que nosotros podamos alentar a aquellos que están pasando por diversas dificultades con esta palabra.
La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no puede estar encarcelada. La palabra de Dios se seguirá predicando indistintamente de lo que suceda y de lo que pase con aquellos predicadores que han dispuesto su corazón a servir a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es prioridad y se debe de predicar con toda libertad. La palabra del Señor en ningún momento puede ser encarcelada. Hay libertad y la palabra de Dios seguirá siendo anunciada por los diferentes medios. ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos un diagnóstico? Posiblemente sobre alguna enfermedad que haya estado en nuestro cuerpo y cuando fuimos con el doctor nos dio un diagnóstico. Esto es normal porque el médico hace su trabajo. El resultado de los exámenes que se hayan hecho dará un resultado de cómo está nuestro cuerpo. Pero ese es el resultado que Él está dando. Y no es que nosotros debamos de tomar ese resultado. Nosotros debemos de ir en fe, esperando en Dios que Él haga la obra en nuestro cuerpo. Por supuesto, usted y yo sabe que debemos de mantener una buena salud, una buena alimentación, para evitar que nuestro cuerpo pueda estar pasando por situaciones que nosotros mismos hemos provocado. La salud es importante, pero cuando nosotros recibimos un diagnóstico, no debemos de confesar, no debemos de hablar y decir, tengo tal enfermedad. Es un diagnóstico. Es como cuando se lleva un vehículo con el mecánico y hace el trabajo y él mismo también da el diagnóstico de lo que tiene el vehículo. Ahora, el trabajo que hace el mecánico es poner aquellas piezas que están dañadas y poder dejar el vehículo en buenas condiciones. El trabajo que esta palabra hace nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Es decir, el alma es espiritual, el espíritu es espiritual, pero aquí nos está hablando que las coyunturas y los tuétanos, esa palabra no es detenida ni aun por lo fuerte que puedan ser los huesos. Esa palabra va a entrar y va a sanar. ¿Tiene usted fe para que esta palabra sea efectiva en esa área donde está siendo afectado? Esa palabra lleva salud y lleva sanidad. Nosotros debemos de estar claros porque muchas veces en una situación de la que estamos hablando de un diagnóstico, la persona sufre frustración, sufre ese temor al recibir este diagnóstico. Nosotros debemos de ser claros y de saber qué es lo que la palabra nos dice y podemos ir ahí a Hebreos en el capítulo 11. Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe es la sustancia. La fe es lo que nosotros podemos tener en nuestro espíritu, en nuestra alma,
y de saber que esa palabra es algo maravilloso que nosotros tenemos, y entonces la fe es certeza, es convicción de lo que se espera. Si nos han dado un mal diagnóstico, para nosotros debemos de tener la certeza que la palabra de Dios es la que puede obrar. Nosotros debemos de tener esa esperanza, y que nosotros debemos de ver que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener mucha atención en estas palabras que nosotros estamos leyendo. Nosotros debemos de tener esa convicción en nuestro corazón. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra del Señor es vida. La palabra de Dios es la que hace la obra en nuestros corazones, y que esa palabra viene a darnos esa fortaleza que necesitamos en ese momento en el cual estamos pasando, y sí necesitamos nosotros ser fortalecidos para que esa palabra obre de una manera especial. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es esa sustancia que nosotros necesitamos. En la versión NBI dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que vemos. Gracias a ellas recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Aquí la palabra del Señor nos dice que aquellos hombres que caminaron antes con el Señor se fortalecieron en esta palabra. Y nosotros debemos de tener esa misma convicción y esa misma certeza en nuestro corazón. En otra versión nos dice: es la sustancia. ¿Qué significa sustancia? Es esencia, lo más importante, lo más puro. Es el mismo Dios hablando. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, nosotros debemos de saber que el universo fue constituido, lo que nosotros vemos, por su palabra. La palabra de Dios es poderosa, y que nosotros debemos de tener esa convicción. La misma imagen de su sustancia, la misma imagen de Cristo. Cristo es la imagen de Dios, la verdadera naturaleza de aquello de lo que se hace la gran diferencia. Nosotros debemos de saber que la realidad de las cosas que nos han dicho son una, pero Cristo y su palabra es otra. Cristo y su palabra nos dan ánimo y fortaleza espiritual para tener convicción en nuestros corazones. Nosotros debemos de tener esa seguridad, debemos de tener esa confianza en esa palabra. Así como nos menciona los capítulos que leímos al inicio, la palabra no está presa, la palabra va y llega a nuestro ser. Esa palabra de vida, esa palabra que hablamos con toda libertad, llega a los corazones y hace la obra para la cual el Señor la ha enviado. ¿Qué anhela usted? ¿Qué problema está pasando? ¿Qué situación difícil usted tiene? Ponga su confianza en el Señor. Lea la palabra de Dios. Esa palabra aumentará y nos da fe, certeza, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe a nuestro ser. Nosotros debemos de leer la palabra de Dios
y ejercitar la fe. Lucas 17:6 nos dice, si tuvieres fe en su palabra, si tuvieres fe en su palabra. Hay un momento en el cual debemos de meditar y de hacer rema en estos versículos. Lucas 17:6 nos dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe. Es decir, es bien importante que nosotros accionemos la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si nosotros tenemos fe en esta palabra, la debemos de creer y la debemos de aplicar a nuestra vida en todas las áreas, en las finanzas, en las enfermedades, en los temores, en los miedos, en los distintos problemas que vengan a nuestra vida. Debemos de descansar en esa palabra. Es la esencia del Dios mismo. Por eso debemos de leer la palabra del Señor y somos fortalecidos por ella, pero debemos de abundar en la palabra de Dios. La palabra del Señor nos habla de un aspecto importante ahí en Marcos 5, 25 al 29, y es un problema que veremos de actitud. Marcos 5, 25 al 29 nos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí es un ejemplo que debemos de ver cuál es la actitud de esta mujer. Recuérdense que no debemos de perder el objetivo, que la palabra de Dios no está presa. La actitud de nosotros tiene que ser diferente ante las situaciones que nosotros estemos viviendo. Por eso hablamos de tener convicción y por eso ponemos este ejemplo de esta mujer. Esta mujer tenía flujo de sangre durante un periodo de 12 años. Había gastado todos los recursos que ella tenía por tratar de sanar su cuerpo. Sin embargo, la realidad de las cosas es que vemos que pasar 12 años en una situación difícil y de repente, por la misericordia del Señor, escucha de alguien que puede sanarla. Ahora, nosotros nos damos cuenta que el pasaje nos habla en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora el diagnóstico ella ya lo tenía. Y ella misma había experimentado por 12 años el problema de su enfermedad, flujo de sangre. Pero ella oyó hablar del Señor Jesucristo. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y entra en nuestro corazón, nos da ese ánimo, nos da esa vida, esa virtud de parte de Dios para que nosotros podamos tomar
esa palabra y haya convicción en nuestra vida. Esta mujer tuvo convicción en su corazón. Ella dijo dentro de sí, si tan solo tocare su manto. Ella no dijo que el Señor Jesús ponga su mano sobre mí y ore. Ella solo puso de forma determinada, si tan solo tocare su manto. Las multitudes no fueron problemas para ella. Ella se abrió paso, ella caminó hacia donde estaba el Señor Jesús e hizo todo el esfuerzo para poder tocar su manto y lo logró. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué actitud nosotros tenemos ante los problemas? Creemos en el Señor Jesucristo, pero vivámosla. Creemos en su palabra, accionemos así como lo hizo esta mujer. Aquella mujer había consultado con los médicos, pero no había tenido respuesta. Hoy ella encontró una respuesta a su problema, pero debemos de ver dos cosas: la actitud, la confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña este pasaje, la actitud hacia el problema. Y ella creyó, ella tocó el manto y fue sana. Nosotros sabemos que durante 12 años tener una molestia de ese tipo, por supuesto, era un problema para ella. Pero lo más importante es que al oír hablar del Señor Jesucristo, ella tuvo esperanza, ella tuvo confianza, ella tuvo convicción. Y por eso vemos este relato maravilloso y nos dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe, por eso fue importante leer el pasaje, que si usted tiene un poco de fe, como esta mujer lo tuvo, las cosas suceden. Fe en la palabra de Dios. Ella activó su fe porque decía en su corazón, si tocare solamente su manto, y ella lo logró hacer. El resultado es el que nosotros vemos ahí, que ella fue sana. La actitud que nosotros debemos de tener ante la palabra del Señor, confianza, y ella fue a buscarlo. Ella era la persona que necesitaba. Ella sintió esa salud en su cuerpo. Entonces vemos la actitud que a pesar de tener 12 años y tener un diagnóstico en el cual ella esperaba ser sana y no lo encontró, gastó toda su plata, ahora nosotros vemos que la confianza que tuvo en el Señor Jesucristo, en un instante ella tomó su sanidad. Pero también nosotros debemos de ver otro ejemplo que tenemos en la Escritura y vamos a ir a el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 2 al 9. La palabra del Señor lo dice. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo,
y era día de reposo en aquel día. En este pasaje nos narra que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Hemos leído la palabra del Señor y hemos visto que hay una persona en toda esta multitud al cual el Señor se acerca y nos dice que el Señor se dirigió hacia aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo y se encuentra acostado. Este hombre definitivamente se había acostumbrado a vivir de esta forma y él ya estaba seguro que no tenía la oportunidad de que alguien lo tirara al agua. 38 años de estar en esta misma circunstancia. Ahora, nosotros debemos de ver que también es un estilo de vida que nos enseña que nos acostumbramos a vivir con los problemas. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, de tal manera que eso llega a formar parte de nuestra vida y nos acostumbramos a vivir de esta manera. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor vino por los enfermos y no por los sanos, el Señor se acerca a esta persona porque ve que ha tenido mucho tiempo, 38 años, toda una vida, ha perdido, ha desperdiciado en aquel lugar. Y el Señor se dirige directamente a él y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y usted debe de leer aquí exactamente qué es lo que responde este enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor no le hace esta pregunta para que él responda esto. La pregunta del Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Nosotros estamos acostumbrados a responder con otro tipo de justificaciones y en este caso Dios va al grano. ¿Quieres ser sano? Y el punto es que usted debe de tener la convicción. ¿Quiere usted ser sano? Es la palabra de Dios la que va a hacer el maravilloso milagro de que usted sea sano. Y es precisamente cuando nos encontramos enfrente del Señor Jesucristo, ¿cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuáles son nuestras justificaciones? Nosotros debemos de ver este cuadro y debemos de analizar el cuadro anterior, que los dos ejemplos son totalmente diferentes. En la mujer había convicción, había certeza de que solo si tocara el manto sería sana. Ahora vemos este hombre, han pasado 38 años y el mismo Señor Jesús está frente a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta es, no tengo quien me tire al agua. Nosotros debemos de hacer una reflexión exactamente. ¿Cuáles han sido nuestras justificaciones para no alcanzar el objetivo de lo que nosotros queremos o anhelamos? Sanidad a nuestro cuerpo, salud de aquella situación que nosotros estamos esperando. Dios tiene la respuesta, pero también nosotros debemos de tomar esa acción como lo hizo esta mujer. A pesar de nuestra negligencia, como lo vemos aquí con este hombre que han pasado 38 años, Dios tiene misericordia, pero nuestra actitud debe de ser diferente. La palabra de Dios nuestra presa, pero muchas veces nosotros impedimos que esa palabra obre porque nosotros no le damos el espacio, no le damos la libertad para que Dios venga y obre salud a nuestro cuerpo. ¿Está usted pasando un momento difícil? Dele la oportunidad, créale al Señor, crea en esa palabra para que Dios haga la obra en su corazón. Aquel hombre se había acostumbrado, había pasado 38 años y está frente al Señor Jesucristo. Hoy ha llegado la salvación a su vida. Hoy
Dios tiene la respuesta para esa situación que usted está pasando difícil. Créale al Señor, tenga fe, tenga convicción en esa palabra para que el Señor pueda obrar de una buena vez. Si han pasado 12 años o si han pasado 38 años de que usted venga cargando con esa situación difícil en su vida, ha llegado el momento de que ese tiempo termine y usted ponga la confianza en el Señor para que Él sea el que obre, para que Él sea el que tome esas cargas y lo deje a usted libre totalmente, pero eso dependerá si usted anhela y usted quiere dejar esas cargas en el Señor. El Señor está frente a usted en esta ocasión y le dice, ven a mí, echa tus cargas sobre mí. Él está en la disposición de sanar su cuerpo, de sanar su alma. Por eso hemos puesto estos 2 ejemplos de actitud, y usted debe de tener una actitud de humildad, de sencillez, de reconocer que Jesucristo es el único que nos da esta esperanza de vida, pero usted debe de tomar una decisión. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, nosotros tenemos estas promesas de Dios y Él también quiere sanar nuestro cuerpo. ¿Está usted dispuesto a creer? ¿Está usted dispuesto a poner las cargas en el Señor? Y hoy Dios puede obrar un milagro. La actitud nuestra debe de ser una actitud positiva, una actitud de creer la palabra de Dios, que es la que sanará. Actúe usted en fe hoy, en el negocio, en su situación que usted tenga, en una enfermedad, póngale esa confianza en la palabra de Dios. Dios puede restaurar ese matrimonio que está pasando problemas. Dios puede restaurar nuestra vida del problema que nosotros estemos pasando. Dios puede hacer la obra. Él tiene la respuesta y por eso nosotros proclamamos esta palabra maravillosa. La palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor es vida y vida en abundante. Oremos en esta noche. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por esta palabra que tú has dejado en nuestras manos como el manual de vida donde nos enseña, Señor, que esa palabra es vida, esa palabra es poder que sana nuestro cuerpo. Mira ahí, Señor, donde se encuentran nuestros hermanos pasando por diversas dificultades, Señor. Obra en este momento, Señor, sanando, Padre, cualquier dificultad que hay en su cuerpo, en el nombre del Señor Jesús. Padre, sana toda enfermedad. Tu palabra dice, envió su palabra y lo sanó. Padre, por tu llaga nosotros fuimos curados. Esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, esa palabra es poderosa. Si nuestros huesos, oh Dios, son duros, esa palabra lo traspasa, entrando, Señor, hasta el tuétano, sanando, Padre, esos órganos que estén enfermos, que estén débiles. Padre, fortalécelos en el nombre del Señor Jesús. Esos riñones, ese estómago, ese páncreas, Dios, obra salud y sanidad. Ese hígado, Dios de los cielos, sánalo en el nombre del Señor Jesús. Cualquier órgano interno, en el nombre del Señor Jesús, sánalo para gloria de tu nombre. Dios envió su palabra y lo sanó de sus enfermedades. Padre, esa palabra llega ahí donde esté siendo afectado cualquier órgano, es sano ahora por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, aquella mujer tuvo convicción, aquel hombre, Dios de los cielos, que se encontraba por 38 años, Dios, también tú lo sanaste. Dios de los cielos, sé propicio, Señor, ten misericordia, y enviamos, oh Dios, esa palabra para que sane cualquier obra que esté estorbando en el cuerpo de nuestros hermanos. Padre, muchas gracias por tenerte a ti
como nuestro Señor y Salvador, pero también por ser tú nuestro sanador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, provee lo necesario, Señor, y tu palabra nos dice aún más de lo necesario, con esa bendición abundante que tú sabes dar. Muchas gracias, Señor, por tu pueblo que se encuentran en distintos países. Bendícelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que descanse y que tenga una noche reconfortable. Dios le bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.